podría ser una misma aula, pero necesitamos por lo menos 3 horas, ¿no? 1 hora y media para uno y 1 hora y media para el otro. Creo que sería mejor en 2 tiempos, un día y otro día, para que sea más ligera la cosa, ¿no? ¿Y cuál sería el horario? El horario, el horario sería, me parece mejor por la tarde, ¿no? En la mañana, muy bueno para tocar agua. De todas maneras, si es en la mañana, ya saben, 6:30 hasta las 7:30, 8 menos cuarto. Y si no, en la tarde, cualquier horario, en la tarde menos el día lunes. ¿Ya? Ya, ok. Ok, ok. Ya. Y con tiempo avisen para que la gente, bueno, de todas maneras ya saben, los grupos que hacían prácticas son los grupos que van a formar los subgrupos, entonces entre ellos vayan hablando para que en realidad cada persona debe tener un yeso de 20 centímetros, un yeso de 20 centímetros cada persona, ¿no? Para que cada uno haga su propia práctica y además una venda de gasa de 10 centímetros. Entre todo el grupo puede comprar una venda, un rollo de algodón de 400 gramos, es más. Entre 3 grupos podrían comprar un rollo de algodón, porque no se necesita, porque sale harto de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a poner en el grupo ahorita, ¿cómo es? Aquí vamos a poner, Eso, eso ya te pedí para que pongan un listado, ¿no? De lo que necesita. por, por persona, ¿no? Por persona, una venda de yeso de 15 o 20 centímetros, una venda de gasa de 10 centímetros. Eso es por persona, ¿no? Ahora, eso es por grupo, en un despliegue de agua por ser balde o lavador, ¿no? Un recipiente de agua, un trapo para limpiar el piso. ¿Y qué más? Creo que eso no más. Ahora, entre 3 grupos podrían comprar en tres grupos chicos podrían comprar un rollo de algodón de 400 gramos, que es por demás. ¿Ya? Ya está escrito. Ya está en el grupo. ¿Han copiado, muchachos? ¿Sería el grupo de cuántas personas, doctor? ¿10? ¿Perdón? ¿Son grupo de cuántas personas? ¿10? Los grupos son de 6 personas, los grupos que hacían prácticas. Los grupos de prácticas son los mismos grupos que van a participar de esto. ¿Ya? Entonces no vamos a modificar los grupos. ¿Sí? Está bien, doctor. Perfecto, doctor. Sí. Te escucho, dime. ¿Sí? ¿Quién me hablaba? ¿Quién me hablaba? Pues Estamos en diciendo que internet. está bien lo que están diciendo los grupos. Ya. Bueno, se ha callado, parece que la señal. Bien, entonces, eso, entonces, tal vez Víctor con Jordan podrían agilizar eso y, y ya pues en la próxima semana ya hacer esas 2 reuniones, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes. Mañana es en el aula G6 a las 18:30. Por favor, váyanse simpáticos.
sin colas y bueno, pues, los mayores deseos de éxito. Éxito, porque para los flojos es suerte. ¿Ya? ¿No va a haber repaso de los temas, doctor? Va a ver, claro que va a ver. ¿O no quieres que ponga? Ah, yo pensé que ya estaba finalizando la clase. No, ¿qué te pasa? En tantas Doctor, cosas. Sí, una pregunta. dime, Selva. Mañana la práctica de la cirugía, ¿no ve? ¿Quiénes van Sí, a ir? mañana estaba anotado. ¿Quién está anotado? Yo había entendido que era queso y otra chica más que no me acuerdo cómo se llama. Ah, ya. Tú, Selva, Mañana, ya has entrado, ¿no? No, doctor, te me dijo el miércoles. Ah, pero el miércoles no fuiste. No, para el miércoles, para el de la proyectilia. Ya, Selva. ¿Sabes qué? Eh, mañana ve también. Vamos a ver cómo le hacemos esto para que entre los tres, ¿ya? doctor, Selva, ratito, Víctor. ¿Me has copiado, Selva? Sí, Ya. Mañana, ve nomás también, ¿sí? ya, doctor. Ya. Sí, Víctor. porque también hoy día por la tarde yo fui a la práctica y, y ya mañana sería también, ¿no? Por la mañana. Víctor, mañana, miércoles y viernes son días quirúrgicos y por eso se va sorteando quiénes van a entrar, quiénes no. Y, y bueno, ya la gente ya se escogió para el día de mañana porque mañana solamente va a haber una cirugía. Sería la de la retirada de los tutores externos, No, ¿no? esa no está marcada. Hablé estaba ya, ¿no? Con el doctor Patón hoy por la Ya, tarde, me dijo también que iba a hacer esto. van a retirar mañana tutores, no por la tarde. Sí, ¿Está confirmado eso? sí, él y el doctor Lara, creo. Ya está bien. Porque primero va a entrar una clavícula, que está marcado ahí, y la segunda será los tutores externos. Entonces, pues, para entrar con eso. ¿Ya? Listo, doctor. Ya, Víctor. Entonces, en la mañana a las 8 los vemos. Eh, Estoy tratando de poner esto, pero no. Un segundito, por favor, estoy buscando, pero aquí no me está permitiendo meter esto. En cuanto procura, doctor, la práctica hoy de tarde fue muy buena. ¿Qué? Solo decir que la práctica hoy por la tarde fue muy buena con el doctor Patón. ¿Así? Sí. ¿Qué han hecho? Pasamos visita, ¿no? Y también consulta externa. Apareció algunos casos allá de una señora que estaba con artroz y también tenía un desvío, una rotación de la lumbar, estaba también con dolor por compresión del nervio. Y hay también una esguince, también una chica, esguince, ligamento ¿El Vinci? colateral de la rodilla. ¿Y hay muchachos a la pantalla? Eso. Sí, doctor, se ve. Sí. Sí, dígame. Y siendo también la visita de la paciente
que entré en la cirugía, ¿no? De la Sí. pelvis, y está muy bien ella. Pues creo que está muy bien ella. Sí. Ha sido larga esa cirugía, ha sido temprano, vos, a las 3:30, 4 casi me estaba. Sí, habló 6 horas, ¿no? De cirugía. Ujú, sí, está complicado eso. Bien, jóvenes, a ver, vamos a dejar la charla para después, vamos a empezar con este tema. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Y ahí, se ve, ¿no? Ya. Bien, entonces, como una clase de reciclaje, vamos a tomar 3 temas que me han parecido importantes, que debieron saber y que es importante que los conozcan ustedes. Entonces, uno de los temas que es importante, que les había dicho siempre en principio, el que no sabe este tema no tiene derecho a continuar, a saber, a probar esta materia. En relación con gente, les he explicado los motivos en la clase, la gente que está en la clase sabe por qué y me parece que ha entendido el mensaje. Bueno, por eso mismo vamos a decirlo otra vez, ¿no? Este término, una luxación con gente de cadera, ha sido sustituido por la actualidad por la expresión de displasia de cadera. Antes se llamaba displasia, ahora se llama displasia antes se llamaba luxación con gente de cadera, ahora se llama displasia del desarrollo de la cadera, DDC, ¿no? Ahora, esta displasia va a tener diferentes variedades, ¿no? La luxación, la subluxación, una cadera luxable, inestable o subluxable, la displasia acetabular, que se refiere a la mala formación del techo, ¿no? Y la luxación con esta cadera, la típica, ¿no? La que se refiere a la malformación ya sea del techo o de la cabeza femoral. Y la teratológica, que es una luxación que viene acompañada de otras malformaciones, que su tratamiento mismo es un poco más complicado, ¿no? Entonces, hemos dicho que la patogenia de esto se va a deber a 3 causas principales, ¿no? Una que va a ser producto de la madre, que se refiere a un útero pequeño, a un útero hipertónico, etcétera, a cosas del propio niño, que pueden tener un producto grande, un producto con malformaciones, etcétera, y productos medioambientales, ¿no? Que se refiere a un ambiente, por ejemplo, un oligohidramnios, ¿no? Poco líquido en la cavidad uterina. Pueden ser procesos, otro tipo de procesos que el producto sea grande y lo que condicione también a que no comparta el espacio suficiente acá. Entonces, sus causas son maternos, fetales y ambientales, ¿sí? Ahora, el pronóstico de esto siempre va a ser bueno siempre y cuando sea diagnosticado en forma temprana y sea tratado también de igual manera. Y la mayoría de estos niños va a resolver si estemos diagnosticados, como digo, de forma temprana, porque recuerden que solamente hasta el año se puede resolver este problema. Después del año tenemos la esperanza, pero no tenemos ninguna seguridad de que eso va a poder funcionar, cuánto va a funcionar. Es por eso que si hasta el año no hemos resuelto, las expectativas de que mejore eso son pocas. Y vendría a ser candidato para una conducta quirúrgica. La cirugía, por muy bien hecha que esté, nunca va a resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico temprano y tratamiento precoz es importantísimo para todo esto. Ahora, las manifestaciones clínicas, ¿no? Primero vamos a ver 2 partes. Una que se refiere a lo que son los niños recién nacidos, ¿no? Manifestaciones clínicas de recién nacido casi no va a tener. Van a tener algunas sospechas que se va a referir sobre todo a lo que van a ser sospechas, ¿no? Que son, por ejemplo, la simetría de los pliegues, que es el signo de Peter Bade. Cuando hay una simetría de pliegues, esto llama la atención, pero no indica que es una displasia de cadera. Hay que prestar atención a esto y a partir de ahí seguir investigando para llegar a ver si eso o no es. Entonces, es un jalón de orejas los pliegues asimétricos y hay que ser minuciosos en su investigación, si es que encontraríamos, ¿no? Otra de los signos que podríamos encontrar clínicamente en un recién nacido o un niño menor de 1 año son pues las maniobras de Ortolani y de Barlow, ¿no? Que nos van a demostrar si hay inestabilidad o no en la caderita.
Recuerden que la ortotomía es la abducción de las caderas y la rotación externa. Entonces, eso va a demostrar que si la cadera es luxable o se luxa. Y cuando vemos la de Barlow, es al revés, es una abducción y rotación interna, y eso nos va a indicar que la cadera está afuera y que entra a su cavidad. Estamos metiendo la cabeza a la cavidad contiloidea. Entonces, o está afuera, si está afuera, entonces la de Barlow va a ser el clic. Y si está adentro y se sale fácil, va a ser la de ortolamia. Esas dos maniobras son importantes para poder confirmar clínicamente estas sospechas clínicas. Cuando hablamos de un niño ya mayor de 1 año que empieza a gatear o a caminar, entonces vamos a tener otros signos ya, porque el niño empieza a caminar, ¿no? Uno de los signos va a ser probable aparente acortamiento de una de las extremidades. Eso es porque pues, el fémur ha ascendido y entonces una pierna va a quedar más corta que la otra. Otra de las características que va a tener va a ser la rotación externa de esa extremidad, o sea, esa pierna va a girar hacia afuera, ¿no? Va a dar con la ayuda de las insuficiencias musculares, sobre todo del glúteo medio, va a dar esa marcha de pato, ¿no? Lo que es la marcha del Trendelenburg o el signo del Trendelenburg. Este signo del Trendelenburg se caracteriza por hacer parar al paciente, como vemos en el dibujo de la niña de abajo de la derecha. Aquí una niña que se para, normalmente levanta una extremidad, la pelvis siempre va a estar equilibrada. En cambio, cuando en una displasia de cadera, cuando levanta la pelvis, levanta una extremidad, la extremidad se va a caer, va a descender. Y eso es por insuficiencia del músculo glúteo medio. Entonces, esta es la prueba de Trendelenburg, ¿no? Que se caracteriza por cuando camina como pato, ¿no? Entonces, esa es la maniobra del signo del Trendelenburg. Esos son en niños ya que empiezan a caminar, ¿no? Entonces, como hemos dicho, en los recién nacidos vamos a tener las maniobras de Ortolani y la de Barlow. La de Ortolani es que hacemos la abducción, separamos las caderas y soltamos hacia afuera. La de Barlow es al revés, juntamos las caderas o aducimos las caderas y soltamos hacia adentro, ¿de acuerdo? Ortolani y Barlow. Ahora, ¿cómo vamos a complementar este estudio después de que hemos hecho todas estas maniobras, no? Tenemos la ecografía, que es el más sensible a todo esto, nos puede dar una buena información y nos puede confirmar el diagnóstico, pero este examen tiene que ser hecho por una persona muy entendida en la materia. Los médicos que son formados por diplomados, por estas cosas, es difícil que nos puedan confirmar este tipo de lesiones. Entonces, es una de las cosas que tenemos que confiar. Si el médico, si el radiólogo es experimentado en hacer este tipo de exámenes, entonces puede ayudarnos mucho. Y si no es, más bien nos puede hacer confundir, ¿no? La ecografía es el estudio más sensible. Pero rutinariamente tenemos las radiografías, ¿no? Y una radiografía simple de pelvis, ¿no? Nos va a ayudar, que es lo que siempre ha hecho, y eso depende ya del médico para poder ver y determinar mediante sus mediciones si esa cadera realmente está o no está afectada, ¿no? Entonces, como primera línea tenemos la línea de Hilgen-Reiner. ¿Cómo se dice esto? Víctor, repite, ver. Línea de Hilgen-Reiner. Hilgen-Reiner, muy bien. Entonces, esta línea es una línea horizontal, como la que yo estoy marcando aquí. Ven, ¿no? Mi puntero. ¿Ven mi puntero? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Sí. Ya. Entonces, la línea Hilgen-Reiner es esta línea horizontal que va a pasar por este espacio. Ven el espacio, ¿no? Entre los huesos. Ese espacio es el cartílago trirradiado, que vamos a ver en una radiografía probablemente más adelante. El cartílago trirradiado es el cartílago que va a dar origen a los 3 huesos, ¿no? Al ilium, al isquium y al pubis. Entonces, esta línea que pasa por ambos cartílagos trirradiados va a ser una línea horizontal. Si la placa está bien tomada, va a ser horizontal, pero si eventualmente la placa está un poco rotada, la línea también puede ser un poco inclinada.
pero el negocio es que pase por ambos espacios irradiados, ¿ya? Entonces, luego hacemos otra raya, que es esta raya roja, que es una línea perpendicular, que ya saben que es perpendicular, ¿no? Que pasa a través, que cruza otra línea que va a formar un ángulo de 90 grados, eso es perpendicular. Por el borde externo del acetábulo, el borde externo del acetábulo lo ven aquí en este lugar que está la flecha. Entonces, va a dividir la cadera en un cuadrante superior externo, superior interno, inferior externo, inferior interno. ¿Eso nos sirve para qué? Para ver que la cabeza femoral, el núcleo de la cabeza femoral, va a estar siempre, tiene que estar ubicada en el cuadrante inferior interno. ¿Sí? Entonces, esto es solo uno, ¿no? Otra cosa que nos sirve también estos cuadrantes es también para continuar con otras líneas, como va a ser la línea que va a ser acetabular, ¿no? Una línea que pasa a través del acetábulo. Una vez que tengamos esta línea, vamos a tener con la línea de Hinkel-Reiner un ángulo. Normalmente, cuando nacen los niños, al nacer tienen un promedio de unos 30 grados, un poco más, un poco menos. Esos 30 grados, a modo de que va creciendo el niño, va pasando el tiempo, tiene que ir disminuyendo hasta alcanzar unos 20 grados, un promedio de 20 grados, que nos indica que la inclinación de ese acetábulo es suficiente para que la cabeza femoral se apoye. Si no sucediera esto y se quedara con los 30 grados, entonces la cabeza femoral va a ir resbalando y va a ir ascendiendo. Lo que va a provocar más adelante va a ser la luxación. Por eso estas mediciones en cada control hay que hacerlas y medir las radiografías para ver que esté descendiendo la caderita. Una vez que alcancemos los 20 grados podemos estar tranquilos. La cabeza femoral, ¿a qué edad aparece? A los 3 a 4 meses, doctor. Bien que son. Entonces, los libros dicen a los 6 meses incluso. Pero personalmente, yo no soy muy de acuerdo a eso, porque esto sí a los 3 meses, por eso la radiografía se pide a los 3 meses, porque a esa edad ya podemos ver. A veces se ve, a veces no se ve, pero sí vamos a poder ver ya hasta los 4 meses, entre 3 y 4 meses, lo más frecuente que aparece. 6 meses obligatoriamente ya tiene que tener la cabeza femoral, es mucho tiempo esperar 6 meses para que tenga la cabeza femoral. Entonces son entre 3 y 4 meses lo que aparece la cabeza femoral. Cuando no aparece, los 5 o 6 meses no aparece la cabeza femoral, esto es un mal signo, porque significa que algo está haciendo que se retarde esto. Entonces de pronto amerita nomás un tratamiento dependiendo de la calidad del bebé para que sea más rígido o menos rígido. Ya, cuando hablamos de rígido estamos hablando incluso de aparatos de yeso, ¿no? Bien, vamos a continuar con otra línea, que es la línea de Shenton, que es esta línea curva, en que el borde superior del ojero obturador debería continuar con el cuello y el trocánter menor. Cuando estos dos continúan, esas líneas continuarán, entonces es una pelvis que está equilibrada, que está en su posición normal. Pero si vemos como en esta, que esta viene aquí y esta viene acá, están totalmente disparejas, ¿no? Estamos hablando de una pelvis que no está acomodada, que no está en un lugar adecuado para que pueda formar esto. Entonces, tenemos hasta ahí 4 líneas, ¿no? Hay otras líneas más que sirven para ver la capacidad del techo, etcétera, ¿no? Que no corresponde mucho para ustedes, ¿no? Porque es un tratamiento más ortopédico, etcétera. Y el especialista debería tener conocimiento de esto y medirlas. Para un médico general, un médico que va a ver niños en la consulta externa eventualmente, siempre debería hacer este examen y pues con las radiografías poder medir, ¿no? Entonces eso se los dedico para ustedes y pues espero que les sirva y que no cometan los errores para no tener en la conciencia de que tenemos algún niño
con cojera, con una displasia de cadera, que por nuestra culpa esté cursando con eso. Saben las complicaciones que tiene esto, ¿no? Vamos a ver más adelante un poco de todo eso. Entonces, el borde que el techo establar que se acepta como satisfactorio es por debajo de los 22 grados. ¿Ya? Bien, aquí tenemos la misma imagen como les he dicho. Entonces tenemos la verde es la línea ¿de qué se llama, Zaina? La verde. Moisés, la línea verde, ¿qué es? Doctor, disculpe. No escucho. La línea verde, ¿cómo se llama? Susana de Concepción. Heiner. Luciana, vos no eres ni Moisés ni Susana de Concepción. Bien, Luciana, pero es la línea de Hinkel Reiner. Ronnie, ¿cómo se llama la línea azul? La línea azul de Perkins. Muy bien. ¿Y cómo se llama la línea morada, Danieli? ¿Qué es morado, doctor? ¿Qué es morado? La línea. Lilás. ¿Cómo se dice morado? Lilás o roxo, creo. ¿Qué? Roxo. ¿Cómo es, Chigaru? ¿Cómo se llama el morado? Roxo. ¿Qué? Roxo. Zosha. Lilás também. Roxo ou lilás. Acetabular, doutor. Techo. Perdón, Daniel, ¿y cómo se llama? Techo acetabular. Es la línea del techo acetabular, ¿no? Bien. ¿Y la línea negra cómo se llama, Mónica? Es la de Shenton, doutor. Shenton, la línea de Shenton, ¿no? Está muy bien. Entonces, tenemos la línea de Shenton. Esas son las líneas que tenemos que conocerlas, ¿ya? Vamos a seguir. Hay una tríada que es una característica de una displasia de cadera establecida, ¿no? Y primero es el aumento de la oblicuidad del techo, ¿no? Vean este techo cómo está y cómo está este techo. Está vertical y este está horizontal, ¿no? Entonces la oblicuidad de este oblicuo está aumentado. Ese es uno. El segundo es dado de la aparición de la cabeza femoral. Vean cómo está la cabeza femoral aquí y aquí no existe, ¿no? Y el segundo es la separación del macizo trocantéreo. Vean cómo está este espacio entre el trocánter y la pelvis y vean cómo está este otro. Entonces, esos tres signos se llama la triada de Putti. Si encontramos estos tres signos, estamos hablando de un diagnóstico radiográfico de displasia de cadera ya establecida. Es poco probable que podamos hacer algo con tratamiento ortopédico para esto, ¿no? Ahora, para su tratamiento, ¿no? El tratamiento siempre se refiere a mantener las peritas en abducción. Doctor, ¿será que puede volver la diapositiva anterior, por favor, un momentito? ¿Vas a hacer un screenshot? Este es. Gracias, doctor. Ya. ¿Ya has tomado foto? Sí, ya tomé. Ya. Entonces, siempre el tratamiento consiste en mantener las piernas separaditas, o sea, abducidas y con flexión de la cadera, ¿no?
Cuando hacemos esto, mantener las piernas separadas y flexión de la cadera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la pierna vaya para arriba y esto no apoya aquí, sino apoya en el centro. Cuando apoya en el centro existen microimpactos que van a estimular tanto a la formación del techo como a la formación de la cabeza femoral. Es por eso que se pone en esas condiciones el paciente. Este es de Pavlik, un sistema de correas que van a mantener las piernitas en esto. Las correas vienen por atrás y por adelante. Otro es el yeso de Spica, ¿no? Como hemos dicho, más rígidos. Se pone todo esto yeso con una abertura para que pueda hacer sus necesidades el bebé. Y con la misma posición. Este es un tratamiento más rígido, no le permite ya al bebé hacer movimientos, entonces cuando el tiempo es corto, cuando el paciente es más duro para poder hacer sus modificaciones, entonces se hace esto, ¿no? Además se hace ya en niños de mayor edad. ¿No? También se usa lo que se llama el cojín de práctica, ¿no? Que es un cojín más abductor. Ahora, cuando ya la lesión ya está establecida, entonces hacen algunas salvatajes, cirugías de salvataje se llaman, ¿no? Pérdida de Blaise, que corta por el protuberante del mayor para rotar hacia afuera esto e inclinar el acetábulo, ¿no? El acetábulo está parado, se corta aquí y se rota para pues inclinar un poco el acetábulo, ¿no? Entonces esas cirugías. Vamos a pasar a hablar otro poco de pivot. Vamos a hablar un poquito de pivot, ¿no? Un poquito, vamos a hablar todo y lo necesario. ¿No ve? Así es, ¿no ve? Un poco. Sí, doctor. Vamos a hablar un poco de... No, yo no quiero hablar un poco de que me digan todo. Bueno, el pie equinovaro congénito o el pie bot, ¿no? Es una malformación del nacimiento que se produce antes del parto, durante el parto o después del parto. Hay un complejo de lesiones, sobre todo de partes blandas, a nivel del retropié. Como he hecho su explicación en su momento bastante buena, ¿no? Hemos dicho que el pie va a tener, en realidad son 5 defectos, pero son estos cuatro que se van a conseguir: el equino, el varo, el aducto y el cabo. ¿El quinto cuál es? ¿Cuál es el quinto, Selva? Quinto não, é o quarto, cabo. ¿Quién me dice el quinto? El quinto es la situación interna de la tibia. ¿Ya? Perdón, no lo escuché, que mi señal está medio mal. Dale, 5 pesitos más de crédito. También es congénito. ¿Qué? Bueno, se llama equinovaroducto congénito. Correcto. También, ¿no? También lo llaman pie sambo. Entonces Sí. son las 4 o 5 deformidades que van a existir, ¿no? Ahora, como os he dicho, en la mecánica que va a ser una mala posición del feto dentro del útero. Eso todo va a ser esto. Ya en un producto grande, un útero pequeño, etcétera, ¿no? En la embrionaria, ¿no? Que va a ser detención del proceso del desarrollo, ¿no? Y se van a asociar algunas patologías, ¿no? Como artrigliposis múltiple. Cuando ya encontramos otras patologías, como en este caso, estamos hablando de una teratológica, ¿no? Malformaciones distintas que van a acompañar de esto. Cuando hay mucha malformación, con seguridad que el tratamiento va a ser más duro, porque ya viene acompañado de otras cosas, ¿no? Pero el éxito va a depender mucho de la persistencia, tanto de los familiares o de los padres del niño, como del médico. Son tratamientos a largo plazo que hay que estar pendientes y siempre acompañando, ¿no? Porque los primeros en detectar son los padres, por el cansancio y por el costo económico que siempre va a representar cada cambio de yeso, etcétera, etcétera. Entonces, hay que apoyar mucho a la familia con esta patología. Entonces, los niños que empiezan no tratados, al final de cuentas, no van a caminar, y si lo van a hacer
de puntas porque tienen la formación de equino y van a apoyar con el borde externo del pie, no van a apoyar con la planta. De esa forma va a haber grandes lesiones e infecciones en la piel, y si es que toma piel puede pasar por estas partes blandas e incluso alcanzar hueso. No van a poder usar un zapato normal porque no les va a hacer, ¿no? Y bueno, pues al no pisar bien va a haber una atrofia muscular de toda la extremidad, principalmente del tobillo. Ahora el diagnóstico se hace pues básicamente clínicamente, porque con la mirada que ustedes hacen al paciente en un recién nacido pueden confirmar que es un pie equinovaro congénito, no. Ahora hay la posibilidad de poder hacer un diagnóstico más antes mediante estudios ecográficos. Estudios ecográficos que sí nos va a poder confirmar, pero tampoco no vamos a poder hacer ningún tratamiento intraútero, ¿no? Pero sí vamos a poder confirmar, se puede confirmar también algunas otras patologías más. La radiografía, como ven, no nos va a dar muchos, sin embargo, pueden confirmar nuestra luxación de lo que es del escafoides sobre el astrágalo, ¿no? Pero clínicamente no necesitamos más de eso para poder ver. Ahora hay bastantes clasificaciones, ¿no? Esta, la de pirámide, es una de las más usadas para determinar. Que en este caso no me parece mucho, porque el tratamiento bueno de inicio podrían hacer de ustedes y después mandar a la parte de ortopedia, ¿no? Para que hagan un control, porque la tenotomía mismo, que es la última parte del tratamiento, yo creo que tiene que ser hecho por un especialista. Pero el diagnóstico que hagan ustedes y iniciar su tratamiento de inmediato, tener el criterio de decir, por lo menos, un criterio de decir que es tal cosa y que tienen que empezar su tratamiento y demás, y encaminar al paciente, creo que ya es un éxito por parte de ustedes, ¿no? Entonces, el tratamiento básicamente nos dijimos con el método Ponseti, es más usado casi en el mundo entero. Este consiste en manipulaciones y cambios de yesos periódicamente. Entonces, el yeso instalado se pone por lapso de 7 días, lo cual se vuelve a cambiar. Se vuelve a cambiar y en estos se cambian unos 4 a 7 yesos más o menos, a veces se necesita más. Entonces se trata de conseguir sobre todo lo que va a hacer con estos yesos, se consigue el cabo, el varo y el aducto. Entonces cuando tenemos un pie ya, un pie que ya está con una reducción de unos 70 grados, entonces podemos pasar a la segunda parte, ¿no? Que es la tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. Eso significa que a través de una herida mini incisión de 3 milímetros se corta el tendón de Aquiles, lo que nos va a permitir corregir el equino y poner el pie en forma plantígrada, es decir, con un ángulo de 90 grados en relación al tobillo. Y poner un yeso ya en esta posición y con la reducción por 3 semanas. Después de las 3 semanas, se saca el yeso y se pasa a unos zapatitos que vienen con una barra en el medio que se llama la barra de Dennis Brown. ¿Ya? Esto se usa primero los primeros meses se usa en forma permanente por unos 3-4 meses dependiendo, y después ya se cambia solamente a la parte nocturna, pero siempre hay que completar esto hasta que el paciente corrija todos los defectos. Aquí vamos a ver ahora el primer yeso, cómo está el pie, ¿no? Estamos tratando de corregir ya un poco lo que es el aducto y la reducción. Aquí hemos conseguido casi, estamos en cero, ¿no? Aquí estamos con menos 30, más o menos, estamos con menos 10 o menos 5, aquí estamos en cero, aquí estamos en 50 y aquí estamos más de 70, ¿no? Entonces ya hemos conseguido casi todo eso. Y ya está con la tenotomía más, porque vean el equino cómo está, y aquí ya está corregido el equino, ya está en forma plantígrada, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Si vemos aquí es lo mismo, ¿no? Aquí el paciente ya está con su pie plantígrado, tiene 90 grados sobre el tobillo. Entonces, en este yeso ya está hecho la tenotomía.
Entonces, estos son los modelos de los yesos, ¿no? Así se empieza el pivote que debe ser más, seguramente empezamos con este yeso, luego llegamos casi a la posición neutra, aquí aumentamos 20 grados, 40 grados, aquí con la tenotomía, ya conseguimos el equino más. Vean aquí cómo está con equino, aquí ya no está con equino. Entonces, son los pasos. Esta es la fórmula de Dennis Brown, los zapatitos en la abducción y con la barra al medio. Entonces, esto hace que el paciente no esté los pies rotando para adentro, ¿no? Y siempre los mantienen así. Ya saben que hasta los 3, 4 años puede seguir usando el paciente esto, pero sí hay que hacerlos también en forma temprana, mientras no pise es mejor. Cuando no se llega a conseguir completamente en esas lesiones que generalmente vienen acompañadas de otras malformaciones más, entonces eventualmente se hacen altos quirúrgicos, que son muy raras veces lo que se usa, ¿no? Y lo que es la liberación posteromedial, ¿no? De toda la cápsula, entonces eso hace que al liberar esto podamos conseguir hacia el otro lado del pie. Toda la cápsula se abre por ahí, ¿no? Aquí tenemos otra malformación también, que es el pie talocongénito, ¿no? Una concavidad, ¿no? Del pie del arco plantar longitudinal. Bien. Ahora vamos a pasar al síndrome de Guillain-Barré. Vamos a tomar una pausa porque voy a tomar un poco de agua. Me esperan 2 segundos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, doctor. ¿Hay algo? En este método de Ponset, ¿de cuánto en cuánto tiempo se realiza Los cambios de la yeso son los semanales. cambios semanales? Semanales, sí. Cada semana se cambia el yeso. Y el yeso se saca ese momento y se instala otro. Ese momento se vuelve a instalar el otro. O sea, lo que tiene que tardar en cambiar el yeso solamente es cuestión de minutos. Entonces sería 5 semanas, entonces. Más o menos, sí. Ya. Pero honestamente, 5 semanas yo no he logrado colocar un yeso, o sea, conseguir en este semana. Ha tomado más. Hasta 3 meses, incluso un poco más, me ha tomado conseguir los pies. Debe ser por la falta de práctica de repente. Se evalúa, doctor, cuando saca, ¿no? Creo que se evalúa, ¿no? Cuando saca el yeso, si el pie cómo está y si no todavía no ha corregido, hay que volver a poner lo mismo, ¿no? Correcto, hasta que no alcances los 70, 80 grados de reducción del pie, no puedes renunciar a eso, ¿no? Tienes que seguir insistiendo hasta llegar ahí. Por eso digo que a veces son más, según la literatura dice que 5 yesos es suficiente, ¿no? Me imagino que la gente que se dedica a hacer solamente eso ya puede lograr tal vez en ese tiempo. La gente que nos toca hacer eventualmente como en nuestro caso, porque hay centros especializados, primero para niños, segundo que solamente para pies. Entonces, no ve que la habilidad se crea, entonces me imagino que de pronto ellos pueden conseguir en eso. Personalmente, a mí me toca conseguir en más tiempo, ¿no? He puesto hasta 10, un promedio así, a veces un poco más incluso, ¿por qué mentir? Y para poder llegar a estos 70 grados. Yeah. ¿No? Y después de eso ya se pasa a la tenotomía, ¿no? Para conseguir esto. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con el síndrome de Guillain-Barré. Este es un síndrome de parálisis paralítico, ¿no? Es una polineuropatía neuropática que se caracteriza sobre todo por ser desmielinizante, por efectos autoinmunes, ¿no? Entonces va a afectar al sistema nervioso periférico.
Es un proceso agudo, ¿no? Que no, no se acompaña mucho más autoinmune y no tanto infeccioso. Estos son los señores Bazé y Guidam que han descubierto esta enfermedad. Aquí vemos, ¿no? El organismo va a atacar los propios tejidos, ¿no? Destruyendo la cobertura de mielina, y esto que rodea a los axones va a hacer que afecte a los nervios periféricos. Entonces, la parte de la mielina es la que más afectada. Se presentan en formas agudas, subagudas y también crónicas, ¿no? Agudas cuando es menos de una semana, subagudas cuando es menos de un mes y crónicas cuando es más de 6 meses. Como he dicho, no, la inflamación de mielina en el sistema nervioso periférico va a llevar rápidamente a la parálisis flácida. Parálisis flácida, porque la parálisis de la poliomielitis va a ser una parálisis a un principio flácida, pero después va a ser rígida, ¿no? Que puede ser compromiso del sensorio o del sistema autonómico. Otra de las características del Guillain-Barré es que va a ser ascendente y simétrica, es decir, que va a ir de las extremidades inferiores hacia la cabeza y siempre va a tomar las dos extremidades. Lo que no pasa con la poliomielitis. La poliomielitis va a ser más bien descendente y va a ser asimétrica, que va a tomar un lado de la extremidad únicamente. Entonces van a sentir debilidad en las piernas, con alteraciones sensitivas, va a progresar hacia la parte proximal, a los brazos, a los músculos de la cara, y puede tomar también los músculos del tórax. ¿No? Dice que cuando se llega ya a la cabeza, va a afectar los pares canales inferiores, que son los últimos, ¿no? Otros signos va a ser la pérdida de la propiocepción, es decir, cuando se vaya a tocar o a pisar no va a sentir, no va a tener una sensación evidente de todo lo que vaya a tocar, ¿no? Va a haber pérdida de los reflejos, asreflexia. Es otra característica, que la polio no se pierde los reflejos, ¿no? Es otra de las características, la asreflexia. La disfunción vesical puede estar presente, inicialmente hay fiebre, comienza siempre con un síndrome tóxico infeccioso, generalmente, ¿no? Malestar general, fiebre, pérdida de apetito, con un síndrome tóxico infeccioso, que después ya se va aclarando todo esto. La pérdida de la función autonómica en casos severos, con fluctuaciones de la presión arterial, hipotensión, ortostáticas y arritmias cardíacas. ¿Cuál es la hipotensión ortostática? ¿Alguien me puede decir? No compreendi a pergunta, doutor. ¿Cuál es, Víctor? No compreendi la pregunta. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Lilian. Sí, doctor. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Es la queda de la presión. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Doctor, es la queda de presión cuando la persona se levanta. Muy bien, Daniel. Eso es, ¿no? Cuando uno está echado y se sienta, cuando está sentado y se para, vienen sensaciones de mareos o de desmayo, de lipotimias. Y eso es por los movimientos bruscos que uno tiene a ponerse de pie. Generalmente pasa en los pacientes afectados, sobre todo de insuficiencias cardíacas, de presiones arteriales no controladas, etc. Es ahí cuando sucede esto. Entonces, este tipo de sensaciones puede estar presente también. Y el dolor también es frecuente, ¿no? A veces es una de las características de esto, ¿no? El dolor sin antecedente de golpe, de nada, empieza a ser presente. Y es uno de los síntomas que hay que controlar en este tipo de enfermedades, ¿no? Ahora,
Los criterios de diagnóstico, ¿no? Siempre va a ser la debilidad progresiva, ¿no? La asreflexia, o sea, la pérdida de los reflejos. Son dos cosas que sí van a ser importantes. Otros van a ser la progresión de la debilidad, afectación relativamente simétrica, los signos y síntomas sensitivos leves, como las que hemos dicho, ¿no? Las parestesias, etc. Afección de los nervios craneales. Y cuando ya está muy avanzado, asciende hasta ahí, ¿no? La recuperación, que es multidisciplinaria, de hecho. La disfunción autonómica, que no siempre está presente, y la ausencia de fiebre en su comienzo, porque como no es infecciosa, entonces esto no siempre se va a presentar. Esto es importante, ¿no? Los diagnósticos más allá de la parte clínica tenemos que confirmarla, ¿no? Porque clínicamente vamos a tener la sospecha. Entonces, el primer estudio que vamos a hacer, vamos a ir siempre de lo que es no invasivo a lo invasivo, ¿no? Una velocidad de conducción, una electromiografía de velocidad de conducción, ¿no? Esto nos va a demostrar el baño que pasa por la desmelinización. Este es un estudio, no es invasivo, es común en encefalograma, pero en las extremidades inferiores, ¿no? Entonces va a haber un enlentecimiento en su conducción y en su velocidad, ¿no? La electromiografía, no que es un estudio parecido a esto, porque es el mismo estudio que se llama electromiografía y velocidad de conducción, ¿no? Que va a demostrar la calidad de la actividad eléctrica que tienen los músculos. Yo creo que es el principal estudio líquido cefalorraquídeo. Una punción lumbar para el líquido cefalorraquídeo nos va a demostrar la presencia de ciertas estructuras que nos va a poder confirmar el estudio, ¿no? Entonces, las proteínas, la presencia de glóbulos blancos, también el azúcar en líquido cefalorraquídeo también nos va a poder demostrar esto, ¿no? Y el electrocardiograma, que no lo veo mucho como los anteriores, ¿no? El tratamiento para esto, no hay un tratamiento específico, ¿no? Es un tratamiento que requiere, bueno, que se han usado muchas cosas aquí, que efectivamente algunas funcionan más que otras, y dependiendo del paciente, algunas son más efectivas que estas, ¿no? Entonces, deben ser estos pacientes una vez diagnosticados, observados en UTI, porque su control debe ser bien estrecho, ¿no? Entonces, la plasmaféresis, ¿no? Que es administración de plasma pues, con el paciente, ¿no? Con proteínas. Esto mejora mucho. Las inmunoglobulinas también. Para terapia hormonal, dependiendo del paciente, se ha usado también. Y sobre todo la fisioterapia, que es el tratamiento definitivo con el cual el paciente tiene que quedarse por mucho tiempo. Son los que hacen, ¿no? Aparte de esto, necesita apoyo psiquiátrico, apoyo nutricional, apoyo de las especialidades que van a ir comprometiendo todo esto, ¿no? Las mayores complicaciones que puede tener son la dificultad respiratoria por afectación de los músculos respiratorios, ¿no? Que son del diafragma y de los músculos intercostales. Esta es la principal causa, pues, del fracaso en el tratamiento. Cuando llegamos a esto, el paciente tiene que ser entubado y asistido por máquina ventilatoria, ¿no? Si no, lo solito el paciente no puede respirar y termina, pues, con un paro respiratorio. La contractura de las articulaciones u otras deformidades. Esto eventualmente sucede, pero no es tanto en Guillain-Barré como sucede con la poliomielitis. La trombosis venosa profunda por el reposo prolongado aumenta los riesgos de las infecciones, como todo paciente en cama, ¿no? La presión arterial baja o inestable. La pérdida permanente de los movimientos de una área. Las neumonías por este mismo problema, ¿no? La broncoaspiración, pues todos los músculos son afectados. Entonces, son una de las complicaciones que vamos a encontrar. En el diagnóstico, aproximadamente el 80% se recupera totalmente, el 15 al 10% se recupera con invalidez severa, el 4% termina
bajo tierra, ¿no? Por las complicaciones que trae esto. Ahora, el mayor mal pronóstico se da pues, con pacientes de edad avanzada, ¿no? Progresión de la enfermedad de forma rápida, extensión del daño axonal, ¿no? Patologías previas de caries respiratorias y un diagnóstico y tratamiento tardío. Aquí hay que poner este cuadro que era tarea para ustedes, ¿no? Las diferencias entre la poliomielitis aguda y el síndrome de Guillain-Barré. La parálisis, por ejemplo, la poliomielitis es rápida, ¿no? En cambio, en Guillain-Barré no son de horas a 10 días. La fiebre en la polio siempre iba a haber alta, ¿no? En el síndrome de Guillain-Barré no es frecuente. La parálisis flácida, ¿no? Asimétrica y proximal, o sea que es una sola en un solo lado y es en miembro superior generalmente. Empieza ahí, ¿no? De proximal a distal, en cambio Guillain-Barré es simétrica y es distal. Tono muscular disminuido o ausente. La síndrome de Guillain-Barré va a ser que generar los reflejos, van a ser ausentes o reducidos. En cambio, en el síndrome de Guillain-Barré van a estar ausentes. El compromiso de los nervios craneanos solo vulvar y aquí va a estar presente en todos. El líquido cefalorraquídeo, la proteinosaquia, la pleocitosis, ¿no? El aumento de líquidos, de elementos formes en el líquido cefalorraquídeo. La disfunción de la vejiga está ausente en la poliomielitis. El síndrome de Guillain-Barré eventualmente se presenta. Las secuelas de la poliomielitis son graves porque van a tener deformidades por contracturas musculares que van a ser discapacitantes, ¿no? En cambio, el síndrome de Guillain-Barré va a ser una atrofia simétrica, pero una atrofia es por falta de uso. Ahí es donde tiene que trabajar mucho lo que es la fisioterapia, ¿no? Y el dolor en la poliomielitis, poliomialgia es fuerte. En cambio, en la Guillain-Barré va a haber calambres, parestesias, sobre todo más que dolor va a ser alteraciones sensitivas, ¿no? Entonces, algunas de las diferencias que existen entre uno y el otro, los presento aquí. Me hubiera gustado hacer otros temas más, pero por el tiempo de la exposición, no da más. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Doctor, Dime, Selva. usted publicó una tarea en la primera pregunta, dice, mencione las alteraciones que hay en esta radiografía. Perdón. Repetime. En la primera pregunta hay una radiografía, entonces hay que poner, escribir en las opciones, pero no da para escribir, solo da para... ¿Cómo lo puedo hacer? Para escoger nomás una opción. ¿Para responder? No da para escribir, doctor. ¿En la de ahorita? Sí. Ya, a ver, hagan el resto entonces. Lo hacen en papel y me lo mandan. Jóvenes, a propósito de todo esto, ya tienen que entrar a su clase, a su prueba. Entren a su prueba de una vez y después continuamos con la charla, ¿de acuerdo? Tienen 10 minutos por esto. Ok, doctor. Para mí esto está entrar con el institucional, pero no entra, da el permiso. ¿Qué? No tiene permiso. ¿Cómo que no? ¿Y cómo ha entrado Selva? Doctor, solo 10 minutitos para hacer este examen. Claro, no necesitas más. ¿Cuánto más quieres, Jaina? Unos 15 minutos, pero por lo menos. Nada, 12 minutos te das listo para vos. Ya, doctor, gracias. Ya, apuren, jóvenes, te voy a esperar 12 minutos. Me llaman cuando estén.
Doctor, ¿Hay tarea? doctor, doctor León, doctor, ¿está ahí o ya se fue? Sí, Chihara, hay tarea. Aquí estoy, Chigaro. ¿Qué fue? Le quería preguntar, en esa primera imagen que está ahí de la tarea, ¿no hay opción donde describir? A ver, voy a responder yo. Están haciendo el resto. Ya, ok. Solo está faltando esta misma, doctor, la primera.